Juan Chaput, ingeniero Juan Chaput, bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Alberto? Augusto, muy buenos días. En la primera pregunta es para salir de esto que publica el diario El Comercio, de que aparentemente habrían dos posiciones en Perú Posible, una suya y otra la del partido, porque el señor Reatiga salió a decir que su posición, la de usted, es estrictamente personal, de haber señalado en un medio de comunicación que ojalá que esto no sea un cálculo político, ¿no?, de parte de los fujimoristas. ¿El deslinde está claro o no? Yo creo que Javier, ayer como ha sido feriado, no ha tenido oportunidad de comunicarse con el propio Alejandro Toledo y con otros dirigentes. Yo el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con Alejandro, él se encuentra en Estados Unidos en estos momentos, y me autorizó a decir que Perú Posible no aceptará de ninguna manera un indulto si es que este no está amparado en un sustento médico. Es decir, en un informe de producto de una junta médica, en la cual profesionales calificados determinen el exacto grado de la enfermedad de Alberto Fujimori. Me imagino que ese mismo mensaje que le da Alejandro Toledo a usted se lo ha tenido que haber dado a Javier Reate. Sí, en todo caso ignoro las razones por las cuales él ha mencionado eso. Yo prefiero pensar que ha estado desinformado, pero el asunto de fondo es que Perú Posible apoyará en todo caso la concesión o que se conceda un indulto si es que existe solamente un informe médico de por medio. Ahora, este es un derecho, perdón, Augusto, un ratito, con esto termino, un derecho, una gracia presidencial, otorgar los indultos, que le compete estrictamente al presidente, pero sobre la base de normas legales, ¿no es cierto? Hay normas que regulan esto, sobre el derecho humanitario, por ejemplo, el indulto humanitario, y ya el gobierno, el propio Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros, ha precisado que esto se tiene que dar en base a informes estrictamente técnicos o médicos, mejor dicho, ¿no? Eso lo ha dicho ayer o hace 2 días. De tal suerte que me parece que el gobierno eso lo tiene claro. Y ustedes, como casi aliados del gobierno, me imagino también lo tendrán claro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay voces también discrepantes en el gobierno, ¿no? En el gobierno algunos indican de que existe un informe médico, otros de que no es necesario, y sobre todo nuestra posición tiene que ver con que un poco que se ha dejado la cancha libre al fujimorismo para que planteen sus opciones y sus opiniones sin que exista una contraparte. Hemos escuchado al cardenal Cipriani indicar dejen solo al presidente, hemos escuchado a los fujimoristas hablando en diversos medios, hemos escuchado al señor Javier Valles indicando de que esta es una posición casi monárquica, ¿no? Entonces, se está formando opinión en un solo sentido, y yo me pregunto, ¿y en el otro? En aquel que defiende a las víctimas, en aquel que cree que esto puede tener consecuencias funestas, en aquellos que creemos en que los que cometen delitos tienen que ser sancionados, era necesario salir al frente. Y en ese sentido, Perú Posible tiene una posición clara, que ya lo había manifestado con anterioridad Alejandro Toledo, que es de que este indulto procede si solo si hay un informe médico de por medio. Claro, el conducto regular, creo yo, por lo que he leído, es justamente, ¿no? Por eso es que el presidente Ollanta decía, yo no puedo poner en agenda un tema mientras no haya una solicitud de por medio. Se ha anunciado la solicitud, porque todavía no se hace oficialmente, pero una vez que se haga la solicitud, entendemos que, el presidente también lo ha dicho, no pasará por el informe de una junta médica que dé su veredicto final, ¿no es cierto? Acá lo que, digamos, vemos nosotros con preocupación es cómo es que están manejando esta situación los propios fujimoristas y su propia gente que tienen para empezar a inducir a que debe ser un indulto, esté enfermo de gravedad o no. De ahí que Marta Chávez ha asegurado que no tiene cáncer, y ya lo ha dicho, sabemos que el propio presidente dijo que no tenía cáncer. Entonces hay un manejo ahí que se está haciendo para inducir a que el presidente de mutuo propio le haga o le conceda el indulto, lo cual legalmente e internacionalmente sería un golpe contra gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, ¿no? O sea, en este sentido, ¿cómo quedaría, ¿no? ¿Cómo quedaría el gobierno peruano, no el presidente de la República, el gobierno peruano al desconocer la misma sentencia al señor Fujimori? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú manifiestas. Yo creo que era necesario precisar nuestra posición porque se está empujando al presidente Ollanta a que pueda cometer un gravísimo error. Un error que lo haría terminar con sus aliados, un error que históricamente le costaría mucho, un error que al no tomar en cuenta a las víctimas prácticamente incendiaría la pradera, y sobre todo un error que tiene que ver con que no debemos olvidar el contexto en el cual Fujimori fue sancionado. Fujimori fue sancionado y lo dictaminó de manera impecable un tribunal por ladrón y por asesino. Él ha sido sometido a 7 juicios impecables, de los cuales 5 tienen que ver con delitos de corrupción y 2 con los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta.
Y si nosotros le damos un indulto en contra de la corriente internacional que manifiesta de que este procede sí, solo sí, hay de por medio un informe médico, pues estaríamos convirtiéndonos en parias ante el mundo. Y las mismas inversiones se verían bloqueadas porque somos un país que no respeta los derechos humanos. Ahora yo me pregunto, cuando se habla de que acá hay odio de por medio, yo creo que eso es absolutamente falso. Pues en estos momentos y durante el gobierno anterior, el señor Alberto Fujimori está siendo tratado muy bien en la cárcel. Cada vez que tiene el mínimo malestar, no es medicado o visitado por un médico en su prisión. Él va a las mejores clínicas del país y nadie está en contra de eso, que se siga tratando. Por otro lado, ayer distinguidos médicos han dicho de que el señor Fujimori está en un tratamiento adecuado y que no tiene un cáncer terminal y que inclusive una persona destacada en el ámbito de la medicina como Luis Solari ha dicho que ya no tiene cáncer porque el tumor que tenía ya fue extirpado. Entonces, al haber diversas posiciones médicas sobre el tratamiento a Fujimori, es necesario de que exista una tercera, una impecable, por médicos desligados de cualquier posición política, que nos indiquen el verdadero estado de salud del señor Fujimori. El propio, creo que canciller Roncagliolo, cuando le preguntaban sobre el tema, dijo, yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Entonces nosotros hemos arrancado nuestro comentario esta mañana destacando ese hecho, de que al interior del gobierno también hay sentimientos encontrados respecto a este tema. Ahora bien, existe otra alternativa, que ayer un abogado penalista muy conocido me dijo, bueno, si hay normas que el propio Fujimori incluso ha dictado, ¿no es cierto?, para evitar que los secuestros agravados reciban los condenados indulto, y en el caso de Fujimori él tiene una sentencia por secuestro agravado. Entonces, decía, bueno, pues entonces si hay que lo quieren sin darle el perdón presidencial ni nada por el estilo, que el INPE, vía resolución interna, creo que eso, ¿no?, le dé arresto domiciliario, ya que no hay oposición en el Poder Judicial. ¿Procedería el arresto domiciliario? Hablando políticamente, ¿procedería el arresto domiciliario? Bueno, ¿tendría algunas connotaciones distintas al indulto? Bueno, definitivamente tiene connotaciones distintas, pero yo creo que sería visto como una burla para todo el país, ¿no? Y para los propios fujimoristas. Y para los propios fujimoristas, creo yo que ellos estarían de repente contentos, pero no debemos olvidar que en la práctica hoy, desde la época de Alan García, ya tiene un arresto domiciliario. A él se le construyó una celda especial en la DINOES. El señor Fujimori ha hecho campaña en la DINOES. El señor Fujimori celebró el matrimonio de su hija en la DINOES, ¿no? El señor Fujimori ha tenido una enfermera especial en la DINOES. Entonces, él ya prácticamente está en su casa. Antes de la pregunta de Augusto, seguro, es que, por ejemplo, ¿quién garantiza que se le dé el indulto y que Fujimori, una vez, por esos milagros que tiene la medicina, como dicen, se reincorpore a la vida política? No sirve, porque él estaba prohibido 10 años, pero ya vencieron el plazo de los 10 años. Hay dos personas que fueron indultadas por Alan García, una regresó a la cárcel, que es Crucillat, y la otra fue un funcionario del CIS, que por corrupción, el señor Espinosa, que por corrupción fue... y que se ha sanado. Se sanó milagrosamente. Sí, le está dictando y nunca se aclaró esa gran corrupción del Ministerio de Economía y Finanzas, que todo parece indicar que fue de la propia Presidencia de la República que se ordenó que se compraran el refrigerio. Los 14 millones de soles. Así es. Que desaparecieron. Que el precio de cada víver era de 2 soles y se compró a 17 soles, ¿no? Entonces, este señor fue indultado, ¿no?, por cáncer terminal y ahora está vivito y coleando sin ningún problema. Entonces, cuando uno utiliza el indulto como un mecanismo político para liberar de algunas culpas a sus allegados, se destruye la institución del indulto. Y es por eso que hoy día hay diversas posiciones respecto a lo que acontecería si es que es liberado Alberto Fujimori. Yo en lo particular creo lo siguiente: el presidente Ollanta, al igual que García, al igual que Toledo, es un ave de paso, es un inquilino de Palacio de Gobierno y tiene que medir las consecuencias históricas de su decisión. ¿El Perú pretende ser un país que respeta los derechos humanos, sí o no? ¿El Perú pretende ser un país en el cual nunca más haya un grupo Colina, sí o no? ¿El Perú pretende ser un país en el cual desde los más altos niveles del Estado no se ordenan ejecuciones de niños con balazos en la nuca, sí o no? Yo lo que estoy mencionando para nuestros radioyentes es lo que pasó en Barrios Altos y La Cantuta, en la cual arteramente un grupo militar, ordenado desde las más altas instancias del Estado, y así lo dice el juicio, mató a seres inocentes, con balazos en la nuca sin posibilidad de defenderse. El señor Fujimori, por otra parte, se encuentra en la cárcel, en estos momentos, por los delitos que cometió, y no está siendo maltratado desde ningún punto de vista.
hay consenso en la clase política que si el señor Fujimori se encuentra gravemente enfermo, pues que vaya a morir a su casa. Pero de lo contrario, si él en estos momentos goza de un tratamiento adecuado, pues tiene que pagar sus culpas. Pues de lo contrario, estamos condenando al Perú a que se repita este tipo de eventos. Ahora, sobre todo sabiendo que parte de una estrategia política es justamente provocar la conmiseración y que se le indulte, ya no por cáncer, sino porque está enfermo y ha bajado bastante de peso. De ahí creo que por ahí apunta el mensaje de la señora Marta Chávez. Pero definitivamente usted dijo algo que yo pensaba decirlo. El señor Fujimori hizo campaña por el fujimorismo desde la cárcel. Así es. Celebró fiestas y todo, lo demás es prácticamente, y en un área bastante grande, reducido. ¿Quién garantiza que cuando le den el indulto, luego retorne otra vez? No, pero y no por olvidemos, supuesto, va a ser el jefe principal de la campaña de o el hijo o la hija. O él mismo. Al 2016. Yo pienso que él ya no, más bien, o de repente, como dicen... Pero no nadie es le cierto, impide, pero si nadie le claro, impide puede hacerlo, ¿no? 75 Como una suerte años. Tú sabes que las personas que tienen origen japonés siempre tratan de reivindicar. No, y pone como vicepresidenta a su hija. Claro, entonces, ¿no? Pues ahí puede darse esos casos, ¿no? Claro, y acá hay otras cosas, ¿no? En primer lugar, el fujimorismo en estos momentos se está levantando nuevamente el tema del terrorismo, porque obviamente quiere colocar a la opinión pública en la disyuntiva: si no vuelve Fujimori, el terrorismo se levanta. Y por otro lado hemos visto cómo el partido aprista también ha salido a defender esa posibilidad del indulto. Yo le digo a la opinión pública, ¿por qué el interés del partido aprista? No debemos olvidar que en los próximos meses va a reiniciarse el juicio por el comando Rodrigo Franco. Eso lo ha dicho Avelino Guillén. Entonces, hablar de comandos paramilitares que asesinan a personas inocentes no es una cuestión exclusiva de Fujimori, sino también de Alan García. Entonces a ellos no les conviene, por esta cuestión del toma y daca, condenar a Fujimori, porque luego van a tener a Alan García enfrentado a la misma situación. Pero más allá de esos dos detalles, muy grandes detalles, tenemos que ver qué tipo de país queremos ser. O un país como Chile o Colombia, que son capaces de juzgar a sus expresidentes por crímenes de lesa humanidad. Pinochet, con cerca de 84 años, 10 años más que Fujimori, hasta el último momento afrontó juicios en su cama. ¿Por qué? Por haber sido un asesino. Videla, con una edad mucho mayor que Pinochet, que el mismo, está en cadena perpetua. Está en cadena perpetua. ¿Por qué? Porque esos países no quieren repetir el oprobio que significa matar a personas inocentes. Y si el fujimorismo verdaderamente quiere reconciliarse con el país, pues el país no es vengador, el país no es vengativo, el país lo que quiere es justicia. Y eso pasa porque el señor Fujimori pase a otro estadio, siempre y cuando esté enfermo, y pida perdón a los ciudadanos a los cuales le hizo daño. Porque se reclama que se le perdone o se le exculpe, ¿no? O absuelva a Fujimori, pero Fujimori no ha dicho una sola palabra respecto en las cartas que escribe y cosas por el estilo, de decir, bueno, como gobernante, no, políticamente pido perdón, pido disculpas, qué sé yo. No hay un grado de arrepentimiento de parte del exmandatario, pero en todo caso, este indulto también implicaría, queridos amigos, que se le exonere del pago de la reparación civil de 27 millones de soles que tiene Fujimori. Yo el otro día, medio en broma y medio en serio, le comenté a un fujimorista muy connotado, le dije, ¿y por qué, si ustedes tienen tanto apego por su líder, por qué los fujimoristas no hacen una colecta y reúnen 27 millones de soles pues para que paguen la reparación civil, ya que su líder está totalmente quebrado, ¿no es cierto? Y me dijo, no, que eso no se puede hacer. Pero claro, si alguien cree en su líder, lo ayuda pues de alguna u otra manera. Cuando se trata de poner la suya, ni hablar, dicen, no, eso no es posible. Muy bien, gracias, ingeniero Juan Chepú, por muchas su gracias, presencia. Alberto, Augusto, y obviamente estaremos a la espera de este comunicado, ¿no? Que se va a emitir. Me imagino que usted se va a comunicar con Javier. No, vamos a reunirnos ahora. Para mí, lo de Javier es un hecho anecdótico. ¿Eh? Una decisión política en un momento histórico como este no se condiciona pues a situaciones burocráticas, que nos reunamos primero para sacar un comunicado. Acá la situación es firme. O estamos del lado de la moral y de los derechos humanos o no. Y eso significa tener posiciones firmes en todo momento. Así que lo de Javier me parece simplemente parte del anecdotario peruano. Bien, bueno, solamente invitarlo a que en algún momento le participe en esta invitación al expresidente Alejandro Toledo para que esté con nosotros pues un sábado de repente. Claro. Con mucho gusto. Claro que sí. Yo creo que radio de una excelente peruanos, tribuna, Radio Nacional. Plural, y aquí nosotros respetamos a nuestros interlocutores y al público en general. Bueno, y finalmente invocar al presidente Ollanta que no se deje presionar por esos sectores fácticos que lo pueden conducir a un grave problema de gobernabilidad. Todos queremos el éxito del presidente Ollanta y eso pasa porque honre sus compromisos con los derechos humanos.